Compartió años de profesión con Adolfo Suárez. Javier González Ferrari, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Difícil resumir lo que ha supuesto Adolfo Suárez en la historia de España. Se han dicho muchas cosas esta tarde. Yo no sé qué recuerdo tienes tú de aquellos años. ¿Qué es lo que más destacarías? Bueno, hoy para mí es un día tristísimo. Primero por la amistad que me unía con Adolfo Suárez. Segundo, lo difícil que fueron aquellos años. Lo difíciles y a la vez lo maravillosos que fueron. Porque se abrió la democracia a España. Es decir, lo que no conocíamos la gente de nuestra edad, la gente de nuestra generación, ¿no? Y Adolfo era un hombre fundamentalmente seductor. Un seductor en el mejor sentido del término. Un hombre que era capaz no de seducir a la gente con la que hablaba, sino de seducir a todo un país. Y eso es lo que hizo Adolfo Suárez. Javier, ¿tú tienes la sensación de que cuando él decidió dimitir en el año 81, cuando decidió abandonar, sentía que había conseguido cosas tan importantes, o le dominaba en ese momento la frustración de no contar con el apoyo de su partido y de los políticos, de los sectores económicos? No, yo creo que él sentía una enorme frustración en aquel momento. Se sentía completamente solo, no únicamente por lo que le estaban haciendo dentro de su propio partido, que eso fue terrorífico, sino cómo fue de terrorífica la presión del Partido Socialista. Y no nos olvidemos la presión de la prensa. Es decir, hoy muchos de los que están elogiando a Adolfo Suárez fueron absolutamente inmisericordes con él. Hay que hacer un poquito de memoria. Hay que hacer un poquito de memoria y los que ya somos mayores tenemos la suerte de poder hacerla. Javier, hemos escuchado también las menciones al momento en el que Adolfo Suárez, que en un primer momento comenzó a andar de la mano del rey, fue un empeño personal de don Juan Carlos el que él liderara esa transición, como en algún momento él, lo decía Luis Marianson, sintió que perdía su apoyo. Bueno, claro, es que, vamos a ver, yo creo que perdió el apoyo, no el apoyo personal del rey, perdió el apoyo político porque las circunstancias eran tremendamente cambiantes en aquel momento y porque había que tener un coraje como el que tuvo Adolfo para hacer las cosas que hizo. Coraje y osadía, auténtica osadía. Pero solamente con la osadía hemos conseguido llegar a donde hemos llegado, con la osadía que puso Adolfo Suárez. Yo creo que el rey se alejó de Adolfo Suárez porque no le quedaba otro remedio y porque se lo pedía la cabeza, pero no el corazón. Javier, hablabas de su capacidad de seducción, de su capacidad de diálogo. ¿Cómo era la relación? Hemos escuchado en esta mesa varias veces, porque hay compañeros periodistas aquí contándonos sus recuerdos, diciendo que era un hombre muy cercano y que además transmitía ese conocimiento de los periodistas con los que trabajaba cada día. No, era un tipo, de verdad, era un tipo que te seducía. Era un tipo con el que podías hablar de cualquier cosa. Y sentirte bien, sentirte a gusto, sentirte como con un amigo de siempre. Sí, Adolfo tenía una capacidad tremenda para empatizar con la gente, pero gigantesca. Javier, y eso, en un momento tan terrible como aquellos años de plomo, alguien lo ha dicho, los años de plomo, años terroríficos, poder hablar con un presidente era algo fantástico. Yo tuve la suerte de acompañarle en un viaje de Estado, un viaje oficial, justo cuando le comunicaron que a su vuelta iba a sufrir la moción de censura del Partido Socialista. Y yo recuerdo su aplomo, pero también la tristeza en sus ojos. Lo recuerdo muy bien. Superó esa moción de censura, pero finalmente se produjo su dimisión. Le hemos escuchado estos días anunciar el momento en el que decide retirarse. Javier, tú también tienes la crónica de ya Adolfo Suárez como diputado. Hemos comentado aquí ese tiempo que se tomó, esa especie de descomprensión que hizo después de dimitir. ¿Qué había cambiado en Adolfo Suárez después de pasar por esos momentos tan cargados de tensión, de cambios? ¿Qué había cambiado cuando ya llegó de nuevo como diputado del CDS? Bueno, yo tuve la suerte de tener mucho contacto con él en esos meses y en ese tiempo en el que él estuvo liderando el CDS. Yo creo que él sabía que eso no iba a salir adelante. Lo sabía, pero era incapaz de reconocerlo. Y en algunas conversaciones que tuvimos,
pues en un palacete muy céntrico de Madrid, donde estaba la sede del CDS al principio. Tuvimos muchas charlas hablando de ese asunto. Yo le decía, pero ¿y por qué sigues empeñado en esto? Si, en fin, si te han machacado, si te han hecho fosfatina, ¿por qué no te dedicas a vivir? Tienes unos hijos estupendos, tienes una mujer magnífica, tienes una vida por delante. No, él tenía que quitarse la espina de haberse ido empujado por unos acontecimientos terroríficos y por una incomprensión realmente terrorífica. Javier González Ferrari, muchísimas gracias por compartir con nosotros unos minutos y hablarnos del Adolfo Suárez que conociste. Muchas gracias a esa casa, que siempre será la mía. Gracias, buenas tardes. Un abrazo.